Tropicana con Jairo Pulgarín. Hace unos 10 años, mi querido Ricardo, hace unos 10 años se presentó un hecho estremecedor en Bogotá. Una joven mujer, salió, ella estaba estudiando en la nocturna en Bogotá, en un colegio nocturno en Bogotá, y salió de su colegio con el propósito de irse a tomar unos tragos con un compañero de clase. Sí. El compañero de clase la invitó a unos tragos, pero después de que le dio los tragos, se la llevó para el Parque Nacional y le propinó, le infligió, usted no se imagina las peores atrocidades que uno pueda recordar de este caso. Ese es el caso de Rosa Elvira Celi. Ha sido tan impactante y ha sido tan conmovedora la historia de Rosa Elvira Celi que inclusive hay leyes y hay normas en Colombia Claro. que tienen el nombre de Rosa Elvira Celi. Así es. Que creo que ella se convirtió en un símbolo de esa tragedia que hoy tiene al criminal, lo tiene en la cárcel. Pero hay que decirlo también, en este momento se ha conocido un pronunciamiento de un juzgado de circuito de Bogotá que ha declarado administrativa y extracontractualmente responsable a la Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá, al Centro Regulador de Urgencias y de Emergencias, al Hospital Santa Clara, a la Subred Integrada de Servicios de Salud y a la Fiscalía General de la Nación, los ha declarado responsables por el daño antijurídico causado por los hechos que dieron lugar a la muerte de Rosa Elvira Celi. Rosa Elvira Celi, un nombre que todos tenemos en nuestra memoria. Estos hechos ocurrieron en el año 2012. Recordemos que Celi era una bogotana de 35 años. Trabajaba además, Jairo, como vendedora ambulante y su caso ha sido uno de los más sonados en estos últimos 10 años. La historia, tristemente, de Rosa Elvira marcó un antes y un después en las leyes que nos protegen a nosotras como mujeres en Colombia, dado que este caso fue el que permitió tipificar el delito de feminicidio en nuestro país. Una mujer se ha encargado de llevar este nombre de Rosa Elvira Celi, pero no solamente el nombre de Rosa Elvira, sino de todas las mujeres víctimas de violencia en nuestro país, víctimas de feminicidio en nuestro país, esos nombres que retumban en los corazones de muchas familias que han sido violentadas, ultrajadas, que han sido asesinadas en manos de estos sujetos que han acabado con sueños, que han acabado con hogares, que han dejado a hijos sin sus madres. Voy a darle la bienvenida a Adriana Celi, hermana de Rosa Elvira Celi, a Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana. Adriana, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días a todos y a todas en la mesa. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Adriana, creo que es un momento, podría decirse, histórico, y hoy agradezco de corazón a mi equipo de abogados de trabajo de H Colombia, en cabeza del abogado Germán Romero, y de las abogadas Jamie, Alejandras y Martica, que nos han apoyado y nos han acompañado, y las miles de mujeres y algunos hombres que nos han apoyado también en esta lucha, mujeres profesionales, abogadas, amigas, de corazón, que también hemos logrado unirnos para seguir defendiendo los derechos de las mujeres, y que gracias a todo este trabajo hoy podemos decir que esto es un paso gigantesco, que nos falta mucho, que es un trabajo muy grande el que hay que hacer, que no lo tenemos todo ganado, pero es una luz de esperanza. Les cuento que para nosotras, ayer hablando con mi sobrina, es una luz de esperanza saber que unas de las entidades que demandamos, porque esto se convirtió en una demanda al Estado por su negligencia, por omitir cada uno de los protocolos de atención y de protección de mi hermana, pero darnos cuenta que en ese camino era identificar que a todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y víctimas de violencia, pues finalmente el Estado les ha fallado, Claro. tanto en el acceso a la justicia como en la justicia misma.
Es que, Adriana, esto es algo muy importante porque, como tú lo dices, por ejemplo, en estos momentos, y le contamos a los oyentes de Tropicana, se ha condenado a la Fiscalía, Jairo, se ha condenado a la Secretaría de Salud, se ha condenado a la Subred Centro Oriente y al Hospital Santa Clara por omisiones y negligencias en este caso del asesinato de Rosa Elvira Celi en la ciudad de Bogotá. ¿Y por qué se castiga a la fiscalía? Es que la explicación que da el juzgado es muy válida, es muy cierta. ¿Cómo es posible que un tipo con esos antecedentes criminales, porque Velasco, el que cometió semejante atrocidad contra Rosa Elvira Celis, Velasco era un criminal que ya tenía antecedentes, ya tenía episodios de violencia contra la Y mujer? no se había hecho nada. No se había hecho absolutamente nada. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también la fiscalía tendrá que responder por este caso de Rosa Elvira Celis. Recordemos que en el caso de la Fiscalía, pues ya Jairo nos ha dado como una claridad respecto a por qué son responsables. Pero Adriana, ¿por qué la Secretaría de Salud, también la Subred Centro Oriente y el Hospital Santa Clara terminan haciendo parte de esta condena? Contémosle un panorama a los oyentes de Tropicana. Bueno, voy a hacerte un resumen pequeñito para que tengamos todos un contexto. Mi hermana es víctima de dos compañeros de colegio, personas que la conocen, que se ha ganado su confianza, y ellos la llevan al Parque Nacional ese día después de compartir algo, una cena, una cerveza, lo que sea, y la llevan al Parque Nacional y es allí donde la golpean. Muchas veces en su cabeza, ya tiene heridas múltiples en su cuero cabelludo por ser golpeada con moto. Fue violentada, torturada, violada y empalada y dejada allí en el parque. Mi hermana se despierta después de unas horas y le han dejado su celular en el pecho y ella llama a la línea de emergencia 123. Quien le contesta es un ser humano, un funcionario ser humano, que la revictimiza y le pregunta que si está tomada, que salga a la calle. Mi hermana desde el primer momento le dice que está violada, que no se puede mover y que se va a morir. Dios. Y esta primera llamada es cerrada como falsa alarma, es decir, no le creyeron, no la escucharon. Ella hace varias llamadas y finalmente en unas horas, 3, 4 horas, es ubicada en el lugar de los hechos, y es ubicada por los bomberos quienes le dan esa primera atención. Mi hermana ya tiene hipotermia y de hecho en el 2012 ya existía la ley 1257, esa ley se crea, pero además da, en el 2008, perdón, y además da unos lineamientos específicos y un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Y en ese momento no activaron el protocolo. Mi hermana con la llamada tendría que haber activado, ellos tendrían que haber activado este protocolo, y resulta que no hubo ambulancia, porque la ambulancia que recoge a mi hermana en el Parque Nacional es una ambulancia que iba pasando por la circunvalar y un policía le dice que vaya a atender esta emergencia. Pero aparte de todo, el paramédico o médico que iba en la ambulancia cree que ella está consciente y que puede llegar al hospital al hospital Santa Clara. Sí. Cuando tenemos a 3 y 5 minutos el hospital San Ignacio, el hospital militar, claro, donde hubiera podido tener un tipo de atención exacto. En hora pico la trasladan al hospital Santa Clara, no ingresa inmediatamente a urgencias, oigan esto, no ingresa inmediatamente. Mi hermana ingresa porque ella siente un dolor fuerte en el abdomen y pide que la lleven al baño y alguien la sienta. Y ella presenta un paro cardiorrespiratorio y es por ese motivo que ingresa al hospital. Le hacen la reanimación y empiezan a identificar por qué el paro cardiorrespiratorio, y lo último que hacen es el examen ginecológico, y es donde se dan cuenta que ella está empalada y que tiene perforados sus órganos internos. Es decir, sí hay negligencia, porque ella en su momento dijo: me violaron, me voy a morir, ayúdenme, y lo último que hacen es hacer este tipo de evaluación. Increíble esta historia. Entonces, increíble. Estamos contándole a los oyentes de Tropicana 102.9, más de 10 años después, recordando este caso de Rosa Elvira Celi, un caso que como mujeres nos ha tocado profundamente, que a hombres también ha tocado profundamente y que ha sido un despertar en torno a todo lo que está sucediendo con estos hechos de violencia en contra de la mujer. Y ha venido sucediendo porque esto no es de ahora, esto viene desde el caso de Rosa Elvira Celi y desde mucho antes.
mujeres, solo que hasta este momento, yo creo que como medios de comunicación, cuando pasó lo de Rosa Elvira Celi, todos tomamos conciencia de lo que estaba pasando con la violencia en contra de la mujer, todos decidimos levantar nuestras voces y hoy, más de 10 años después, pues tenemos que seguir haciéndolo por Rosa Elvira y por cada una de las mujeres que están viviendo este tipo de situaciones. Adriana nos ha entregado un panorama del por qué la Secretaría de Salud, la Subred Centro Oriente y el Hospital Santa Clara terminan siendo condenados junto a la Fiscalía respecto a este caso. Según el fallo, estas entidades distritales están obligadas a reparar a familiares con más de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que lógicamente no les va a devolver a Rosa Elvira, pero es una responsabilidad que debe traer hacia la familia de Rosa Elvira respecto al tema de la Fiscalía y de estas entidades que les hemos mencionado. Adriana, 10 años después, tú te has convertido en una vocera de estos tipos de casos que están sucediendo en nuestra ciudad, en Colombia, en todo el mundo, porque además quiero contarle a los oyentes de Tropicana que Adriana Celi, hermana de Rosa Elvira Celi, es trabajadora social, especialista en ciencias criminológicas y penales y se ha dedicado a levantar la voz en contra de las mujeres, en contra de la violencia, mejor, hacia las mujeres. Adriana, si quieres continuamos con este relato que tú nos estás entregando. Muchas gracias. 11 años, Adriana, 11 años de lucha, de visibilizar lo que sucedió con mi hermana, pero no solamente con mi hermana. Esta demanda también es algo que lo pensamos y que yo digo que es necesario tener una reparación colectiva. Son miles de mujeres que han sido asesinadas, víctimas de feminicidio, son miles de familias, miles de niños que han sido, que quedaron huérfanos de feminicidio, como algunos los llaman, y que finalmente el Estado debe repararnos de alguna manera. Esta solicitud que hacemos no es solamente para nosotros, la familia de Rosa Elvira, sino creo que es un aporte que podemos también brindarle a esas otras familias que no han podido, que no quieren, porque es válido también. Nosotras llorando a nuestras muertas y no hacer nada porque no nos lo permite también la misma vida, ¿no? Pero esto es un camino que hemos recorrido nosotros como familia y en cabeza quizás mía y que tomé las banderas porque dije, esto no puede seguir pasando, no quiero ser yo la siguiente, no quiero que mis sobrinas, ni ninguna mujer, ni ningún hombre, porque también se puede presentar, sufra lo que hemos sufrido nosotros. Entonces, creo que es necesario también hacer un llamado importante, el por qué la Fiscalía debe pagar esa responsabilidad que tiene, y es porque ese acceso a la justicia debe ser real. No solamente hablarlo en leyes, porque en el papel todo se ve bonito, pero ¿cómo implementamos esas leyes? ¿Cómo la 1257, cómo la 1761, que es la ley de feminicidio, puede también prevenir esas violencias? No queremos repetición, no queremos más muertas en nuestro país, y que sí queremos que se les garantice a las mujeres sus derechos, pudiendo denunciar, pero también un acompañamiento real, ¿no? Porque las dejamos a veces solas, dejamos a las familias solas, ni siquiera tienen a veces dónde dormir, y eso es importante hacerlo y conocerlo en este momento. Adriana, discúlpame que te interrumpa. Yo quería hacer una acotación, hacer un comentario sobre la historia que nos está relatando, que realmente es estremecedora. La historia de Rosa Elvira Celis, la señora que fue empalada, que fue violada, que vivió tal vez lo indecible, lo peor que le haya podido pasar a un ser humano en una historia de una fría noche bogotana en el Parque Nacional. Pero yo que te quería decir, a mí me da la impresión, primero, que una conspiración de negligentes, una conspiración de desidia, una conspiración de gente que no se compadece frente al dolor de una mujer que está agonizando habida cuenta de los hechos que se presentaron con este criminal. Y segundo, yo sí quisiera tener como el feedback tuyo, la retroalimentación de qué ha pasado en estos 10 años. ¿Tú sientes que esta sociedad, después del episodio de Rosa Elvira Celi, se sacudió, esta sociedad cambió, o seguimos teniendo el calvario del machismo en la sociedad bogotana? Bueno, pues te cuento que hemos avanzado en algo, el tener en boca nuestra y ahora en medios de comunicación, como lo estamos haciendo con ustedes, el poder hablar
de feminicidio, de tener una ley que tipifique el feminicidio, el poder hablar de las mujeres, eso es un gran avance, que nos toca reforzarlo con educación, hay que hacerlo. Sí. Los niños y las niñas, desde nosotros mismos como adultos, porque este patriarcado, machismo y cultural que nos ha llevado a todos y todas, porque hay muchas mujeres que también son machistas y que no nos permiten avanzar en esta lucha, pues también está muy visibilizada, y es lo que tenemos que seguir, desaprender todo eso mal aprendido y transformar esta sociedad para que tenga, quizás no lo vaya a ver yo, pero es un camino que hemos abierto, es un camino que hemos recorrido nosotras. Permitir también que las nuevas generaciones tengan algo diferente, que nuestros niños y nuestras niñas tengan una vida tranquila, sana, amorosa de verdad, y no sigamos replicando eso que mal nos enseñaron de injusticia, pero también de que nosotras las mujeres no tenemos el derecho de hablar, no tenemos el derecho a divertirnos, no tenemos el derecho a ocupar un espacio público porque simplemente no nos lo permite la misma sociedad. Entonces creo que es un trabajo importante de hacer frente, y lo hemos dicho desde la creación de la ley en el 2015, ¿por qué la creación está tan demorada? Debió haberse creado 6 meses después de sancionada la ley y ya llevamos 8 años y aún no tenemos una respuesta del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa la formación para los funcionarios y funcionarias públicas? Claro, se ha hecho mucho, tenemos la Secretaría de la Mujer, tenemos la Consejería de Equidad de Género, pero tenemos que seguir llamando, haciéndole llamado al Estado para que fortalezca estas instituciones, para que forme a las entidades y a los funcionarios de estas entidades, porque son quienes le dan la cara a las mujeres cuando van a denunciar. Entonces no podemos tener un trabajo de leyes muy grande, muy amplio, y ustedes saben que jurídicamente nuestro país está muy bien respaldado por muchas leyes, pero cuando llegamos a una comisaría nos enfrentamos a unos comisarios que no tienen ni idea, que nos siguen revictimizando como mujeres y que no les permiten a las mujeres tener una medida de protección efectiva, porque es lo que necesitan las mujeres en ese momento. Entonces es un cambio que va poco a poco, pero que uno se va dando cuenta. Yo en estos 11 años me doy cuenta que cuando hago las conmemoraciones de mi hermana, encuentro más hombres que se nos juntan y que hay que trabajar con los hombres, porque finalmente quienes están agrediendo a los hombres, a las mujeres, son los hombres. Entonces hay que reeducarlos y hay que empezar por esa pedagogía. Adriana, nosotras como mujeres tenemos que agradecerte a ti, a tu familia, porque pues hay muchas personas que de pronto deciden guardar silencio y es respetable, pero ustedes han levantado la voz no solamente por Rosa Elvira, sino por muchas mujeres, vuelvo y lo digo, en Bogotá, en Colombia y en el mundo entero. Y en esa parte humana que nos mueve, pues sabemos que Rosa Elvira Celi tenía una hija al momento en el que ocurrieron los hechos. Cuéntanos cómo está tu sobrina después de 11 años de esta tragedia. ¿Ya cuántos años tiene? Juliana tiene 23 años, está terminando su carrera, ella está estudiando publicidad y diseño. También como en esta lucha y en este entender, ¿no? Porque una niña de 12 años para lograr entender este problema tan inmenso, que quizás yo también lo tuve en un momento, pero el tomar decisiones fue pues la respuesta, ¿no? Claro. En este momento, pero para mi sobrina ha sido también un trabajo de entender toda esa dinámica. Siempre le digo que tiene que ser ella, que tiene que tomar decisiones ella, que no se por muchas cosas, porque tú sabes que estas situaciones también llevan a mucha gente a lavarte el cerebro, a cambiar también tus propias emociones y tus sentimientos. Entonces creo que es una niña que ha logrado también muchas cosas desde el otro lado, ¿no? Desde
situación como hija, pero también con el ejemplo de lucha de mi mamá, por ejemplo, y de la mía propia. Entonces creo que hemos logrado un buen trabajo y seguir luchando. Ella sabe que esto no lo vamos a ver mañana el resultado, que esto no lo es todo, que apenas está empezando una parte del proceso y que tenemos que seguir visibilizando lo que pasa con las otras. Adriana Celi, hermana de Rosa Elvira Celi, ese nombre que no olvidaremos, ese nombre que está grabado en lo más profundo de nuestro corazón, Rosa Elvira Celi, un nombre que ha quedado para que digamos no a la violencia en contra de las mujeres, para que nos apoderemos de estas causas, para que representemos estas causas, para que no nos olvidemos de aquellas mujeres que han sido violentadas. Adriana, muchas gracias por acompañarnos en Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y un último llamado. Y es que no podemos permitir que este agresor salga de la cárcel, ¿no? De ninguna manera. De ninguna manera. Está pagando. Yo pediría, si ya. 48 años. Sí. Yo pediría, Adriana, 48 perdóname. años. Tranquilo. Perdónenme que estoy muy conmovido. Pero lo que quiero decir es que es tan grande el dolor que tengo que yo no entiendo por qué el tipo no le aplicaron la pena de muerte a ese tipo. Realmente esto es increíble, esto es inaudito. Pero lo que tú dices es cierto. Esperemos que la justicia, que este tipo se muera preso en la cárcel a Picota de Bogotá. Que no vamos a tener la otra triste noticia de que en determinado momento con el cuento aquel de la negociación de penas y la reducción de penas, tengamos a este criminal y este matón en la calle. Y me excusas, Adriana, pero estoy conmovido. No. No, y creo que es importante también y está bien sentirlo y decirlo, porque finalmente es lo que también nos permite avanzar, ¿no? En nuestra lucha. Y es que él no puede salir y no puede pedir una garantía porque está estudiando, porque se está comportando bien, porque es que ha asesinado a seres humanos, ha acabado con familias, han tenido que salir adelante estas familias sin ningún apoyo, sin ninguna ayuda, y él tiene absolutamente todo. Entonces sí es un llamado que finalmente, si queremos real justicia, es que él debe seguir pagando y debe quedarse en la cárcel. Que muere en la cárcel, es lo único que pedimos. Sí, exactamente. Adriana, nuevamente muchísimas gracias. Aquí en Tropicana recordamos a Rosa Elvira Celi, exigimos lógicamente que todo el peso de la ley permanezca sobre Jairo Velasco Valenzuela y lógicamente que cada uno de los casos relacionados con violencia, Jairo, relacionados con feminicidio, pues se haga justicia, porque en últimas estos nombres permanecen para que recordemos los hechos que se han presentado y para que no nos olvidemos que en cada uno de estos casos se tiene que hacer justicia. Somos Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente.